Muy buenas tardes a todos los alumnos de Práctica Test. Estamos comenzando, ¿cierto? Esta nueva clase que habla de técnicas de conducción. Mi nombre es Ricardo Cornejo y vamos a tratar acá de explicar lo mejor posible, ¿cierto? De qué se tratan estas técnicas de conducción. Dice, en esta unidad aprenderemos, ¿cierto? ¿Qué es lo que aprenderemos? La mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir, ¿cierto?, con lluvia o viento, ¿ya? Este será un set, ¿cierto?, de 3 clases, que serán una hoy, la otra el viernes, la 1, y la próxima será el próximo martes a las 1, por si acaso, ¿ya? Claramente, obviamente, ¿cierto? Todo irá quedando, ¿cierto?, grabado para que ustedes la puedan revisar las veces que ustedes quieran, ¿ya? Vamos a ver algunos de los puntos más importantes de los que hablé anteriormente. Primero que todo, ¿cierto? El texto nos habla de la postura al manejar una motocicleta. La postura debe ser, si bien es cierto, hay ciertas posturas que son recomendadas, ¿ya? Esas posturas también se pueden adaptar, ¿cierto?, a los distintos tipos de personas. Lo importante es que usted quede lo más cómodo posible, ¿cierto?, en su motocicleta para que pueda tener el mejor control posible de la misma. Lo más importante al sentarse sobre una moto, dice, y conducirla, es sentirse cómodo. El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Esta motocicleta, ¿cierto?, debe quedar, perdón, el cuerpo sobre la motocicleta debe quedar apoyado, el peso del cuerpo casi totalmente sobre el asiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la motocicleta tenemos comandos, ¿cierto?, en ambas manos y en ambos pies. En la mano derecha encontramos el acelerador y el freno delantero. En la mano izquierda encontramos el embrague, ¿cierto? En el pie derecho encontramos el freno y en el pie izquierdo encontramos la palanca de cambios, ¿cierto? Es muy importante que usted se sienta cómodo cuando aborda su motocicleta. ¿Por qué? Porque probablemente va a ser un viaje relativamente largo. Si usted va incómodo, ese viaje va a ser terrible, ¿ya? Así que siempre debemos tratar de acomodarnos antes de salir desde un lugar hacia un destino, ¿cierto? Y tratar de proyectar que ese viaje sea lo más cómodo posible. Dice, los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio. Pie izquierdo, la palanca o pedal de freno, pie derecho, ¿ya? Los pies para frenar o para pasar cambios se mueven y se mueven bastante. Por ende, no podemos ir, ¿cierto?, con nuestro peso apoyado en los pies porque nos va a complicar. Después, con un poco más de práctica, ¿cierto?, cuando ya estamos hablando de pilotos más experimentados, claramente se les hace un poco más fácil poder frenar cuando van parados, por ejemplo, encima de la motocicleta, o pasar un cambio. Se puede hacer, pero por lo menos en la etapa, ¿cierto?, inicial, no es recomendable, ¿ya? ¿Por qué? Porque podrían terminar perdiendo el control de la motocicleta. Además, deben hacer fuerza sobre los apoyapiés, estribos, para cambiar la posición sobre el asiento, ¿ya? Aquí estamos hablando de una transferencia de peso rápida, ¿ya? Cuando nosotros queremos cambiar la posición sobre el asiento, lo hacemos normalmente para tomar curvas, ¿ya? Nos ponemos más a un lado del asiento o más al otro lado del asiento, y para poder mover nuestro trasero, ¿cierto?,
del asiento para poder deslizar el trasero sobre el asiento, necesitamos hacer un poquito de presión para quitar peso al asiento y poder que sea más fácil poder moverlo. Pero eso es un instante, ¿cierto? Esa transferencia de peso es un instante y luego volvemos, ¿cierto?, a tratar de dejar lo más libre posible las piernas, ¿ya? Ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambios, de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. Si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted podría tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapiés, causándole una lesión grave. ¿Ya? Ojo con ello también. No lleve accionado el embrague más del tiempo necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta. ¿Ya? El embrague solamente y prácticamente con el tiempo se va usando solo para meter los cambios. ¿Ya? Se mete el cambio y se suelta el embrague. También, ¿cierto? Hay muchos motociclistas que pasan los cambios sin el embrague una vez que ya están moviéndose, ¿ya? Para lo que siempre lo van a necesitar es para pasar de neutro a primera, ¿ya? Cuando la moto está detenida. Ahí siempre va a ser muy necesario el embrague, ¿ya? En todo vehículo, entre menos tiempo esté presionado el embrague, mejor, menos lo hacemos sufrir de cierta forma, ¿ya? Cuando el vehículo está andando al menos. Cuando el vehículo está andando, el embrague se pisa, ¿cierto? O se aprieta con la mano en la motocicleta, se hace el cambio, se suelta, ¿ya? No se mantiene con algún grado de presión, ¿ya? O está accionado o está fuera, ¿ya? Obviamente cuando lo estoy soltando para salir es soltarlo suave, ¿ya? Pero no lo puedo dejar después que la motocicleta ya salió, no lo puedo dejar precargado, ¿ya? No lo puedo dejar con un poquito de fuerza. ¿Por qué? Porque eso podría provocar que el embrague se gaste prematuramente, ¿ya? Acá vamos a hablar de los cambios. Vamos a decir que estamos en neutro, ¿ya? La palanca de cambios de pedal del pie izquierdo está en neutro. Dice, la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo, ¿ya? Estamos con el pedal en neutro, ¿cierto? Una posición hacia abajo, primera. Luego de eso, en vez de pisar la palanca, la vamos a tomar con la parte superior claro, superior del pie, ¿cierto? Y vamos a levantar la palanca, ¿ya? Si yo desde primera levanto la palanca, ¿cierto? Voy a llegar a segunda, ¿ya? Entonces dice que la segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro. La tercera, una posición hacia arriba de la segunda y así sucesivamente. Se dice que la palanca de cambios, perdón, se dice que en las motos, la primera, ¿cierto?, es para abajo y todas las que siguen son para arriba. ¿Cuándo aplicamos esto en los motociclistas? Esto lo aplicamos cuando nos pasa algo malo. Normalmente nos caemos de la moto, ¿cierto? Nos pasa algo malo y nuestros colegas motociclistas, ¿cierto?, nos dicen, no te preocupes, que una para abajo y las demás para arriba, ¿ya? Porque la primera va para abajo, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, para arriba, ¿ya? Eso en una moto normal, ¿ya? Existen motos en las cuales se invierte esa forma de pasar los cambios, ¿cierto? Por ejemplo, motos que se utilizan para circuitos, se invierte esa forma en algunos casos para pasar los cambios, ¿ya? Pero en aspectos generales y en motocicletas que están hechas, digamos, están de fábrica, una para abajo, la primera para abajo y la demás para arriba.
El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar, ¿ya? Tal cual. El peso, nuevamente, ¿cierto? Debe ir sobre el asiento, y las manos, a pesar de que van puestas en el manubrio, nosotros no nos vamos afirmando del manubrio. Nosotros no nos vamos afirmando del manubrio, sino que nosotros afirmamos al manubrio, ¿ya? No sé si se entiende la diferencia, ¿ya? Con esto me refiero a que no podemos ir colgando del manubrio, sino que nuestras manos deben ir sin presión, nuestras manos y nuestros brazos, idealmente que vayan semiflectados, ¿cierto? Y ocupando, para poder ocupar, ¿cierto?, nuestros brazos libremente en dirigir la motocicleta y en apretar, ¿cierto?, todo lo que tengamos que apretar, como por ejemplo, acelerador, freno, embrague, ¿ya? Anteriormente decía que si los estribos, ¿ya?, o el pedalín, esto que está aquí, va muy atrás, ¿ya?, hace que la bota o el pie quede muy adelante, ¿ya? Lo ideal es que usted, cuando va viajando y no está accionando los pedales del freno, vaya con la punta del pie sobre el pedalín. De esa forma, su pie, desde la punta hasta el talón, va a estar sobre la línea del pedalín, ¿ya? Porque si usted fuera en esta posición y no fuera frenando, ¿cierto?, en la punta del pie podría moverse hacia abajo por accidente, por descuido, etc. Y podría llegar a tocar el suelo o algún obstáculo que esté en el suelo, ¿ya? Y obviamente imagínense lo que es que se trabe su pierna, ¿cierto?, o su pie, entre la moto, ¿cierto?, que va a 80 km/h y el suelo, ¿ya? Imagínense la fuerza con la que les va a torcer o quebrar el pie, ¿ya? Así que, ojo con ello. Lo ideal, ¿cierto?, es que la punta del pie vaya situada sobre esta zona del pedalín, ¿ya? Con mucho cuidado. Obviamente el pie viaja hacia la palanca cuando necesita frenar. Postura en moto, dice. Ese es un video para que ustedes puedan ver ahí las posturas. Usted debe saber que la posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. Obviamente hay recomendaciones. Los brazos deben ir semiflectados, el peso debe ir sobre los glúteos, sobre el asiento, ¿cierto? Debemos apretar el estanque con las rodillas, ¿ya? Pero eso no es una ley absoluta, ¿ya? No es una ley absoluta. Estas posiciones se pueden ir acomodando, ¿ya? Y al irse acomodando, vamos a obtener, ¿cierto?, una mejor posición, un mejor confort para nosotros sobre la motocicleta, ¿ya? Existen motocicletas de distintos portes y pilotos de distintos portes, ¿ya? Por ende las posiciones no van a ser siempre iguales, ¿ya? Hay recomendaciones que podemos probar y tratar de seguir, pero si encontramos una adaptación a esas recomendaciones también es válido, ¿ya? Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo, ¿ya? Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo, ¿ya? Acá hay un punto súper importante, ¿ya? A veces hay motos muy grandes y la persona es de estatura baja, ¿cierto? No quiere decir que no pueda manejar esa moto. De poder puede,
¿ya? De que sea lo ideal, es distinto, ¿ya? ¿Por qué? Porque una motocicleta tiene un peso importante, ¿ya? 100 kilos, 150 kilos, etcétera, dependiendo de la motocicleta, ¿cierto? Y si la motocicleta es grande, probablemente sea de las motocicletas más pesadas, ¿ya? Lo ideal sería que el conductor de la motocicleta pudiera apoyar bien sus pies en el piso. ¿Por qué? Porque de no hacerlo, ¿cierto? Un pequeño descuido podría terminar con la motocicleta y el motociclista en el piso, ¿ya? Y probablemente más de daños materiales no vayan a pasar, ¿ya? Pero podemos tener la mala suerte que al caer al piso, justo, por ejemplo, vamos sin casco, ¿cierto? Y nos golpeamos la cabeza y hasta ahí no llegamos, ¿ya? Insisto, no quiere decir que no se pueda, ¿ya? Pero no es lo ideal. Lo ideal es que usted, la motocicleta que conduzca, pueda alcanzar, ¿cierto? Con los dos pies, el piso mientras usted esté sentado en la misma motocicleta, ¿ya? Los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que estas deben ir libres para maniobrar. ¿Ya? Eso ya lo hemos explicado antes. Ya, ahora pasamos a otro punto, ¿cierto? Vamos a hablar de la estabilidad de la motocicleta. La principal característica de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 km por hora es más difícil mantener el equilibrio. Aquí les voy a contar una historia. En los encuentros de motociclistas, en los grupos, en los clubes, ¿cierto? Cuando se hacen eventos, hay un evento que es bien popular y que se llama carrera de motos lentas, ¿ya? O algo por el estilo. Es una carrera entre dos motocicletas o más, en la cual gana la que llega al último. ¿Por qué? Porque en realidad no es una carrera de velocidad, sino que es una carrera de equilibrio, ¿ya? Entre más lento puedo andar sin poner los pies en el piso, tengo más equilibrio. Entre menos lento puedo andar, tengo menos equilibrio. Por ende, la persona que está por caerse va a acelerar la motocicleta para que lo ayude a mantener el equilibrio. En cambio, la persona que tiene más equilibrio, ¿cierto? Lo que va a hacer es que va a ir muy lento y obviamente va a llegar último y va a ganar esta competición, ¿cierto? Dice, su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Bajo los 10 km por hora es más difícil mantener el equilibrio, ¿ya? Bajo los 10 km por hora, la moto se va a empezar a ir hacia los lados con mucha facilidad. Al irse hacia los lados con mucha facilidad, ¿cierto? Tengo muchas posibilidades de tener que bajar los pies para poder equilibrar la motocicleta, ¿ya? Bajar los pies me refiero a apoyarlo en el piso. .3 La mirada. Dice, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de accidentes en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. ¿Ya? Les voy a contar otra historia. Cuando yo aprendí a conducir,
¿cierto? Yo, en esos antiguos años, ¿cierto? Que tenía para conducir hace cierto tiempo, no miraba mi entorno, sino que miraba lo que había inmediatamente delante mío o el auto que iba delante mío. Y aún me acuerdo que lo que le miraba al auto era la patente. Iba como todo el rato tenso mirando la patente, mirando lo que iba haciendo el auto de adelante, ¿cierto? Porque tenía miedo de no chocarlo, por ejemplo. ¿Ya? Pero ¿qué pasaba? Que si el auto de adelante se pasaba un rojo, yo también me lo pasaba. Si el auto de adelante cometía cualquier infracción, yo también la cometía. ¿Por qué? Porque no iba atento a todo mi entorno, sino que iba atento solamente, ¿cierto?, al auto que va adelante. ¿Ya? El vehículo, ¿cierto? O sea, perdón, la conducción tiene que ser una conducción relajada, ¿cierto? Y atenta. Lo mismo tiene que tener la mirada, ¿cierto? Nuestra mirada debe ser atenta, muy atenta a todo lo que está pasando, a todo lo que me rodea. Aparte de eso, tiene que ser una mirada, ¿cierto?, relajada, es decir, yo no puedo ir tenso, porque si voy tenso, lo más probable es que voy a reaccionar mal cuando tengo un imprevisto, ¿ya? Aparte de que esa mirada tenga que ser relajada y atenta al mismo tiempo, ¿cierto? Tiene que ser panorámica, ¿ya? Tengo que mirar todo lo que me rodea, tengo que mirar lejos, ¿ya? No mirar lo que está pasando delante de la moto, tengo que mirar lo que está pasando mucho más adelante. ¿Por qué? Porque en muy poco tiempo, ahora estoy aquí, pero en muy poco tiempo voy a estar muchos metros más adelante. Entonces, debo estar preparado para reaccionar a lo que pueda pasar algunos metros más adelante. ¿Qué pasa si cae una pelota a la calle? ¿Ya? Normalmente, cuando cae una pelota a la calle, es muy probable que venga un niño detrás, ¿cierto?, a buscar su pelota. Tengo que fijarme si es que hay niños en las orillas que pudieran cruzar sorpresivamente, si es que los niños están tomados de la mamá o no, por ejemplo, ¿cierto? Tengo que fijarme si es que andan muchos ciclistas, etcétera. Bueno, miles de cosas, ¿cierto? Fijarme en los semáforos. ¿Irá a cambiar pronto el semáforo o no? ¿Ya? ¿Lleva mucho rato en verde el semáforo o no? ¿Cambió recién el semáforo a verde o no? ¿Ya? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos una mirada, ¿cierto?, panorámica, una mirada a lo lejos, ¿cierto? Que aparte de eso estemos relajados, ¿cierto? Y aparte de eso estemos muy atentos a lo que está pasando en nuestro camino, ¿ya? Una cosa es estar relajado y otra cosa es estarse quedando dormido, ¿ya? Son dos cosas distintas, ¿ya? Ojo con ellas. Suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto. Y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión, ¿ya? Cuando a mí se me atraviesa algo en la moto, ¿cierto? Ese algo es lo peor, ¿cierto? Lo peor que puede pasar porque me voy a estrellar contra ese algo, ¿ya? Pero siempre hay opciones, ¿ya? No me tengo que rendir, tengo que siempre mirar a la escapatoria, ¿ya? Si hay un espacio por donde pasar, miro ese espacio. Y mi cuerpo, ¿cierto? Y mi moto va a pasar por ese espacio. Si no hay, si inevitablemente tengo que chocar algo, tengo que tratar de chocar lo que más me convenga chocar, ¿ya? Si yo tengo, no sé, una micro, ¿cierto? Y un camión de valores, estoy hablando de un caso súper hipotético, no es que conozca a cabalidad, ¿cierto? Una y la otra cosa.
Pero imagínense eso, ¿ya? La micro tiene una superficie, ¿cierto?, que es normalmente de algún tipo de plástico o algo más blando, y el camión de valores es de acero, ¿ya? Es blindado. Entonces, ¿qué será mejor chocar? ¿Choco mejor la micro o el camión de valores? Yo por lo menos chocaría la micro, ¿ya? Porque algún grado de absorción de impacto va a tener en vez del camión de valores, que no se va a deformar nada porque es de acero. Denme un minuto, por favor, alumnos. Juan Carlos Parra, ¿me escuchas? Juan Carlos Parra, ¿me escucha o no? Juan Carlos Parra. Ya, ok. Entonces siempre, ¿cierto?, que esté en una situación de peligro, puedo buscar la escapatoria, ¿cierto? Puedo buscar lo mejor, ¿ya? No lo peor. Siempre tratar de mantener la mente fría, obviamente en una situación de riesgo, eh, cuesta, ¿cierto? Pero si nosotros pensamos continuamente las cosas, lo más probable es que cuando llegue el momento nuestra mente va a estar más preparada que si nunca hubiéramos pensado en nada, ¿ya? Recuerde siempre que un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mira a lo lejos, es esencial, y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva, ¿ya? Las curvas, alumnos, tienen algo que se llama puntos de fuga, y bueno, las calles también, ¿cierto? Cuando tengo una calle, ¿cierto?, y la miro a lo lejos, la calle al final se junta. Eso se llama punto de fuga, ¿ya? Si esa misma calle no es recta y es curva, el punto de fuga queda más abajo, más cerca de nosotros, ¿ya? Si la curva es muy cerrada, el punto de fuga va a estar muy cerca de nosotros. Si la curva, por el contrario, es más abierta, ¿cierto?, el punto de fuga va a estar más lejos de nosotros. Cuando yo enfrento una curva, tengo que, o puedo tomar referencia del punto de fuga, si esa curva es más cerrada o menos cerrada. Entre menos calle se vea, más cerrada va a ser. Entre más calle se vea, aunque sea curva, ¿cierto?, menos cerrada va a ser. Entre más cerrada sea una curva, tenemos que tener, ¿cierto?, mayor precaución y pasar esa curva a menor velocidad. Entre más abierta sea la curva, digamos, menos cerrada, menos pronunciada, podemos, ¿cierto?, tomar la curva un poquitito más rápido, ¿ya? Muy importante. Lo ideal para las curvas es que nosotros frenemos antes de la curva. Antes, no dentro de la curva, no en la curva, ¿ya? Frenamos todo lo que necesitamos frenar y cuando entramos a la curva, entramos con una pequeña aceleración, ¿ya? Nosotros le llamamos eso a que el motor tiene que ir inflado,
¿ya? Tenemos que subir un poquito, ¿cierto? Darle un poquito de aceleración, muy poco, pero sostenido, ¿ya? De esa forma la moto va a describir mejor la curva, se va a meter mejor en la curva y va a ser más fácil controlarla y mantener la trayectoria ideal que nosotros deseamos, ¿ya? Técnicas de frenado. Es importante frenar siempre de manera suave y progresiva, a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia, es decir, frenar fuerte, ¿ya? En caso de una situación apurada o de emergencia, ¿ya? Si usted se le cruza algo y tiene que frenar con todo lo que tenga, ¿ya? Pero aún cuando usted frene con todo lo que tenga, tiene que tratar de controlar, ¿cierto? Esa fuerza de forma que tiene que controlar esa fuerza de forma que no lo perjudique y usted no termine en el suelo, ¿ya? Es muy importante, ¿cierto? Que usted practique también las frenadas. Practíquelas donde, en un lugar donde obviamente no pueda afectar a nadie. Si usted puede tomar un curso de conducción, ¿cierto? En el cual le enseñen a frenar, tómelo, hágalo, porque le va a servir muchísimo, ¿ya? Le va a servir muchísimo. Hágalo con su propia moto, ojalá, para que usted conozca las limitaciones de su moto, conozca lo bueno y lo malo, ¿ya? Ya. Ahora dice, el freno principal en la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación es usar los dos al mismo tiempo, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Con este tema vamos a terminar el día de hoy. Seguimos el viernes, ¿ya? Para práctica 3. Entonces, lo principal de los frenos es que el freno delantero es mucho más grande que el freno trasero, ¿ya? Porque cuando nosotros empezamos a frenar, la motocicleta quiere seguir moviéndose. Pero como nosotros la estamos frenando, todo el peso de la motocicleta se concentra en el eje delantero de la misma, ¿ya? Al pasar esto, ¿cierto? Obviamente necesitamos más poder de frenado en la rueda delantera, porque todo el peso se va para allá. Y menos frenado en la rueda trasera, porque, vuelvo a repetir, tiene menos peso en la parte trasera. Hay personas que dicen que el freno trasero no se ocupa, ¿ya? Eso es una aberración, ¿ya? Decir que el freno trasero no se ocupa. ¿Por qué? Porque por algo lo pusieron. O sea, yo no creo que Honda, Yamaha, Suzuki sean tan ilusos de gastar dinero en algo que no se va a ocupar, ¿ya? El freno trasero sí se ocupa. Frena menos en porcentaje, ¿cierto? Frena menos la motocicleta que el delantero. Por supuesto que sí, evidentemente. Por algo son más pequeños también, ¿ya? Pero sí sirve, ¿ya? Sirve para darle más estabilidad a la frenada, ¿ya? Cuando uno frena con el freno trasero, se comprimen un poquito también las suspensiones, ¿ya? Eso también ayuda a que cuando freno con el freno delantero, la suspensión ya esté un poquito comprimida, ¿cierto? Y no se vaya de golpe, ¿cierto? Con todo el recorrido de la suspensión. Entonces el freno trasero sirve muchísimo. El freno delantero frena más que el trasero, pero los dos deben trabajar en conjunto, ¿ya? Debo tener súper claro también
que cuando yo freno solo con el freno delantero, la motocicleta se puede levantar de la cola, ¿cierto? Y terminar botando, ¿ya? Porque obviamente una persona que no tiene gran expertise no va a poder dominar una motocicleta que se para de cola, ¿ya? Hay pilotos que sí lo pueden hacer, ¿cierto? La gente que se dedica al stunt, a hacer trucos en moto y cosas así, hay gente que puede dominar esas técnicas, pero la mayor cantidad de motociclistas, lo más probable es que cuando pase eso va a terminar en el suelo, ¿ya? Recuerden que también existen los sistemas de ABS, los cuales vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? La motocicleta, ¿cierto? Tiene frenos adelante y frenos atrás, frenos en la rueda delantera, frenos en la rueda trasera, ¿ya? Ambos son independientes, no son como el auto, que uno aprieta un solo pedal y se frenan las 4 ruedas, ¿ya? Acá no, acá yo tengo un solo pedal, ¿cierto? Perdón, tengo 2 accionadores, mejor dicho, vamos a decir, no pedal, porque tengo un pedal para la rueda trasera y tengo una palanca en la mano para la rueda delantera, ¿ya? Entonces yo podría frenar solo con el trasero, podría frenar solo con el delantero, o podría frenar con ambos dos, ¿ya? Freno delantero, freno trasero, o ambos dos, ¿ya? Espero que les sirva esto, ¿ya? Lo ideal es que siempre frenen con los dos. Yo particularmente trato de partir con el trasero y unas décimas de segundo después con el delantero, ¿ya? ¿Se entiende? Como para la reacción, ¿ya? Trato de empezar con el trasero y enseguida, a eso me refiero con las décimas, ¿cierto? Y enseguida el freno delantero, obviamente tratando de controlar lo mejor posible y tratando de practicar frenadas cuando se pueda. Ya existen personas que se dedican a dar cursos, ¿cierto? De conducción de motocicleta en tierra, de conducción de motocicleta en asfalto, ¿cierto? Y esas clínicas que se hacen, de verdad que sirven mucho para disminuir los accidentes que nosotros podamos tener o las consecuencias de los mismos accidentes que nosotros podamos tener. La preparación en una motocicleta, aprender a manejar mejor la motocicleta, ¿cierto? No lo tomen como un gasto. Verdaderamente es una inversión. Porque lo que ustedes gasten ahora, ¿ya? Lo van a ahorrar después en medicina, en doctores, o inclusive en reparar la moto, ¿ya? Así que eso. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Les mando un abrazo. Cuídense mucho y nos estamos viendo el próximo día viernes a la 1 de la tarde, ¿ya? Cuídense mucho, nos vemos, chao, chao.